Sigo estos días aquí en Erbil, en el norte de Irak, poco después de la visita del Papa Francisco, cuando ya ha terminado, haciendo algunos trabajos periodísticos que tengo que completar antes de regresar a Denver. Y quiero comentar sobre lo que he titulado en este video la paradoja de Mosul. Paradoja, como saben ustedes, es aquella declaración o principio que supuestamente o que aparentemente tiene una contradicción lógica, pero una contradicción lógica solo aparente. Y la paradoja también es un concepto que suele estar en contra de lo que las personas creían en común. Y Mosul es la ciudad que sufrió una terrible destrucción y donde el 7 de marzo del 2021 el Papa Francisco estuvo de pie en lo que se conoce como la Plaza de las Iglesias, declarando la necesidad del perdón y de la reconciliación, es decir, conceptos exclusivamente cristianos y profundamente cristianos, como la base para reconstruir Irak y para lograr una convivencia pacífica para todos, pero especialmente para la minoría cristiana. ¿Por qué creo que esta situación es una situación paradójica? Porque un 29 de junio del 2014, y miren la fecha, 29 de junio. 29 de junio es la fiesta de San Pedro y San Pablo, es el día en que celebramos el pontificado. Bueno, este personaje monstruoso, ¿no? Verdadero gusano humano, Abu Bakr al-Baghdadi, el fundador y luego líder y autoproclamado califa del Estado Islámico, es decir, de lo que se conoce con el nombre de Daesh en árabe, y que nosotros conocemos como ISIS por las siglas que tenían en inglés, proclamó la creación de un Estado Islámico precisamente, ¿no? Se separó de Al Qaeda, de la organización que había atacado los Estados Unidos en el famoso 11 de septiembre, ¿no? Y este al-Baghdadi declaró que este era el principio del Estado Islámico y que el Estado Islámico iba a seguir creciendo hasta llegar a Roma, ¿no? y degollar, literalmente, degollar al Papa. Degollar al Papa. Esa fue la promesa que hizo el día del Papa, el día que los católicos celebramos el día del Papa. Y ojo, para los que creen que esta es una coincidencia, no se apuren con el tema de las coincidencias, ¿no? Porque para los extremistas musulmanes, para los extremistas islámicos, las fechas son muy importantes, son emblemáticas. El Estado Islámico escoge el 4 de julio, el día del aniversario de los Estados Unidos, el día de la patria, digamos así, de Estados Unidos, para lanzar el primer comunicado de al-Baghdadi amenazando a Estados Unidos, ¿no? Y recuerden ustedes que Al Qaeda escoge el 11 de septiembre, ¿no? Que es la fecha en que el último ataque islámico contra Europa es derrotado en la batalla de Viena. Es la misma fecha, ¿no? Entonces, si ustedes creen que al-Baghdadi haya escogido el día del Papa, o el día que Occidente celebra el día del Papa, para hacer esta amenaza. Y es una amenaza que para al-Baghdadi representaba la derrota de Occidente. Entonces, miren ustedes qué importante es este aspecto, hermanos, que a veces pasa desapercibido. Para al-Baghdadi, la gran victoria del Estado Islámico, la gran victoria del Islam radical y extremista, no iba a ser la destrucción de los Estados Unidos, no iba a ser la conquista de las principales capitales europeas, ¿no? Londres, Berlín, París, no.
era decapitar al Papa. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, porque entiende lo que muchas veces nosotros los hijos de la cultura occidental no entendemos, que los valores de la cultura occidental nacen del cristianismo, que esa es la raíz por la cual Occidente ha sido una nación que cree en el progreso, que es optimista, que cree que los problemas se pueden resolver. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos en una historia lineal, no cíclica. ¿Y de dónde nos viene esta idea de una historia lineal? Porque en la esencia del cristianismo creemos que lo mejor está por venir. Jesucristo va a regresar en la segunda venida. Eso cambia completamente el sentido de la historia de toda la humanidad. Y es curioso, los suicidas, ¿no?, de Occidente, que les encanta hablar de la libertad, del progreso, del futuro de la ciencia, al mismo tiempo que despotrican en contra del cristianismo, que es precisamente el que permite esa mentalidad que es imitada por el resto del mundo, ¿no? Los occidentales se autoodian y el resto del mundo nos envidia, nos admira o nos quiere destruir. Entonces, esa es la primera razón. Al-Baghdadi y los islamistas radicales entienden que en el fondo de toda cultura está la religión. Y la segunda razón es por el concepto islámico que a veces a los cristianos, a las personas de tradición cristiana o de tradición occidental o en América Latina, nos cuesta entender, que es que para el Islam hay una fusión total entre Estado y religión. Esto lo he comentado en otros videos. Pero este es un concepto difícil de entender para nosotros, porque nosotros creemos que la Civitas, que la ciudad, que la civilización, que tiene su propio camino, tiene sus propias normas, tiene sus propias leyes que no son idénticas a la religión. La religión la puede inspirar, pero no son idénticas a la religión. Cuando nosotros, los cristianos, nos oponemos al aborto, por ejemplo, nos oponemos a la eutanasia, lo hacemos con argumentos de razón y argumentos científicos, ¿no? Las feministas mienten cuando dicen que nosotros queremos imponer nuestras ideas religiosas a los que piensan distinto, ¿no? Eso no es así. Si nosotros quisiéramos imponer nuestras ideas religiosas, entonces querríamos que a las feministas las arrastren a misa los domingos por la policía, porque para nosotros los católicos ir a misa es un mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Para el Islam, esta separación no existe. Los principios religiosos tienen que unirse, tienen que fusionarse. Y el Islam se siente a lo largo de la historia, desde la desaparición del Imperio Turco y del último califa, ¿no?, con la secularización de Turquía. Y miren ustedes en la historia la cantidad de siglos que duró el Imperio Turco, ¿no? Para ellos existe una figura que unifica tanto la autoridad política como la autoridad religiosa. Y esa figura es el califa. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros utilizamos eso en forma coloquial para referirnos a personas musulmanas, etc. Pero los musulmanes no tienen, el Islam no tiene un califa desde la caída del Imperio Turco a comienzos del siglo XX. Entonces, el Islam busca esta figura y es, imagínense ustedes, para tener una idea, pero solamente una idea, imagínense ustedes que todos los cardenales son capturados o todos los cardenales de la iglesia se separan, están aislados, no se ponen de acuerdo, están peleados o por cualquier otro motivo y no pueden juntarse para elegir un papa. Y la iglesia camina años, décadas, sin un pontífice, sin una cabeza de la iglesia. Bueno, eso es lo que significa para el Islam no tener un califa, especialmente cuando consideramos que el califa, además de ser la máxima autoridad religiosa, es también la máxima autoridad política. Pero si ustedes ven la normativa musulmana, para los musulmanes un califa
solamente puede ser califa si es elegido como tal, si sucede en el puesto, pero si cumple completamente con las características de ser un piadoso, devoto y meticuloso cumplidor de la ley islámica. Según la norma islámica, si el califa no es esta persona, el califa tiene que renunciar a su puesto y una asamblea de miembros adecuados que tengan la autoridad del Islam, autoridad representativa, escogerán un nuevo califa para que sea esta autoridad político-religiosa. Entonces, fue en Mosul, en un 29 de junio, el día del Papa, donde Abu Bakr al-Baghdadi se proclamó califa y obviamente la gran mayoría de las naciones islámicas dijeron que él no era el califa, que él no podía ser declarado califa porque no había cumplido con este consenso que debería existir para la proclamación de un califa, etc. Pero ciertamente atrajo los ojos del Islam y especialmente de los musulmanes jóvenes. Como saben ustedes, muchísimos de ellos vieron la propaganda brutal, sanguinaria que hubo en redes sociales y se unieron a lo que se llamó como el Estado Islámico. De hecho, Mosul fue declarada originalmente como capital del Estado Islámico. Al-Baghdadi no esperaba que las tropas, que las fuerzas militares iraquíes y sirias fueran tan débiles, tan mal entrenadas y tan cobardes que cedieran tantísimo terreno en el centro y que en el centro de Irak y que luego esto se extendiera a Siria. Recuerden que originalmente el nombre del Estado Islámico era Islamic State in Iraq, ISI, ¿no? Y después fueron ISIS, Islamic State in Iraq and Syria, porque al-Baghdadi no esperaba que iba a entrar a Siria también, ¿no? La guerra interna en Siria, por culpa del dictador local, hizo que nadie tuviera fuerza para detener este crecimiento de esta banda de bárbaros, de nuevos bárbaros, ¿no? Que al-Baghdadi él mismo era un violador pervertido, creó un tráfico sexual de mujeres cristianas y mujeres yazidis, asesinaba públicamente, le encantaba hacerlo, o sea, era un total psicópata, ¿no? Que había llegado a este puesto de poder. Y al-Baghdadi crea en Mosul y hace esta amenaza, crea en Mosul el Estado Islámico, lo nombra como su capital y hace esta amenaza de que va a llegar a Roma a decapitar al Papa, ¿no? Y luego, con el desplazamiento y el crecimiento del Estado Islámico, ellos llegan a otra ciudad importante en Siria, que es la ciudad de Raqqa. Y al-Baghdadi decide mudarse y convertir la ciudad de Raqqa en Siria la nueva capital o la sede del gobierno, digamos, del Estado Islámico. En parte porque Mosul estaba demasiado cerca del Kurdistán, donde yo me encuentro ahora, ¿no? Del Kurdistán, cuya capital es Erbil, donde estoy ahora, ¿no? Y los kurdos no son de menospreciar para nada, ¿no? Son guerreros históricos, son musulmanes, no siempre protegieron a los cristianos, pero ahora sí lo hacen. Y tienen un ejército organizado y valiente, ¿no? Conocido como los peshmergas, los que enfrentan la muerte. Ese es el nombre del soldado de esta zona kurda. Entonces, Mosul estaba a apenas 40 kilómetros de esta barrera militar que no cedía y que nunca pudieron romper. Y por eso que aquí a Erbil
se refugiaron tantísimos cristianos de Mosul, de Caracol, de todas las regiones aledañas a Mosul, donde vivían muchos cristianos. Ahora hay muy pocos, ¿no? Muchos expertos dudan incluso si Mosul va a ser viable, ¿no? Pero finalmente en el 2019, un ataque de las tropas norteamericanas en un pueblo menor en Siria, al-Baghdadi se metió en un túnel para no ser capturado y se suicidó con un traje explosivo, matando a 2 de sus hijos, ¿no? Y resulta que hace menos de una semana de cuando estoy haciendo este video, el Papa Francisco llega a Mosul. Y llega esta Mosul destruida, esta Mosul que tiene una plaza principal que todo el mundo la conoce como Church Square, la plaza de las iglesias, ¿no? Porque están las 4 denominaciones cristianas, 2 de ellas católicas, como he dicho, ¿no? Y 2 ortodoxas. Aquí solo una de estas iglesias, una iglesia copta, permanece relativamente en pie, pero la ONU no da permiso para entrar porque están seguros que tienen trampas explosivas que todavía no han sido eliminadas, ¿no? Entonces es un riesgo de vida. Y las otras están siendo paulatinamente reconstruidas. Había una mezquita también muy famosa, porque era, digamos así, como la torre de Pisa del Islam, ¿no? Esa torre inclinada en Pisa, que es emblemática precisamente porque está inclinada. Esta mezquita de Mosul era famosa porque tenía un gran minarete, ¿no? Una gran torre, es el nombre de las torres de donde se anuncian 5 veces al día la hora de rezar. Aquí hay un minarete cerca de mi hotel, bien cerca de mi hotel, que me recuerda a las 5 de la mañana con los gritos, digamos, de la autoridad musulmana desde ahí y altoparlantes, que es la hora de rezar de los musulmanes, ¿no? Y este minarete era un minarete que estaba torcido, ¿no? Y era emblemático por esto, porque, digamos, era llamativo que un minarete grande, grueso, construido en ladrillo, estuviera así inclinado. Cuando ISIS es desplazado de Mosul y rodean toda esta torre, todo este minarete en explosivos y se lo tiran abajo, ¿no? La destrucción de este minarete demuestra pues la psicopatía de cómo estas personas eran más asesinos sanguinarios que practicantes propiamente de una religión, ¿no? Porque estaban destruyendo una porción histórica del mismo mundo musulmán, ¿no? Y existe, o sea, esta mezquita se va a reconstruir como parte del proyecto de la UNESCO, pero nadie va a poder replicar una torre torcida, ¿no? Es arquitectónicamente riesgoso o absurdo. Entonces es algo que se ha perdido para la historia, ¿no? Entonces es una paradoja que desde este lugar el tipo que hizo la amenaza de que él iba con la violencia a acabar con la cabeza de Occidente en su punto de vista, es decir, el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, había terminado muerto en un subterráneo y hoy en día el Papa Francisco se ha recibido por musulmanes y por los cristianos que han sufrido auténticos horrores en ni más ni menos que Mosul. Auténtica paradoja. Pero son los planes de Dios. Y ojo, yo no creo que los planes de Dios son siempre victoriosos para los seres humanos. Han pasado muchas cosas, y especialmente para los cristianos, han pasado muchas cosas horribles para los cristianos, donde los cristianos se deben haber preguntado, ¿dónde está Dios? No es que no es esta la religión verdadera, no es esta la comunidad que Dios protege. Cuando los vándalos primero arrasaron el norte de África y acabaron con ciudades como Hipona, por ejemplo,
donde era obispo San Agustín, ¿no? Al poco tiempo después de que muere San Agustín ya vive sus últimos años, San Agustín de Hipona, el gran San Agustín, ya vive sus últimos años asediado por los vándalos, ¿no? Y siglos después va a venir el Islam y va a arrasar con todas esas comunidades profundamente prósperas y fecundas que dieron grandes santos, grandes sabios, comenzando por San Agustín, ¿no? Que nació en el norte de África. Entonces, muchas comunidades cristianas, pienso en los cristianos perseguidos por el comunismo, por ejemplo, muchas comunidades cristianas se han preguntado a lo largo de la historia, ¿Dios de verdad nos protege? Y la respuesta siempre ha sido, nuestro camino es el camino de la cruz. Entonces, perder para el mundo, ¿no? Ser derrotados para el mundo, es parte de la experiencia cristiana. Porque Jesucristo también fue derrotado, entre comillas, desde el punto de vista mundano. ¿Y por qué creen que los discípulos se dispersaron? Porque ellos creían que habían apostado a un Mesías y su apuesta había sido una apuesta errada. Y solamente la resurrección les lleva a entender que Jesús no había perdido, que ellos tenían una idea errada de lo que es la victoria cristiana. Y la victoria cristiana es esta, es la de la humildad, la del perdón, la de la sangre, y Dios ha querido que esto sea expresado de una manera inmejorable en esta paradoja de Mosul, para recordarnos a los cristianos, al final del día, quién es el Señor de la historia. Que tengan un buen día.